Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta. En serio, prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es gordo. La revista esa que tanto se fijaba en él, ¿se acuerdan? Pues han dado un giro de 180 grados. Y por fin se sabe la razón oculta detrás de todo. Imagínense de repente la portada que todos esperaban, esa donde salía el radiante Pum. Desaparece. Se cancela. Y claro, aquí es donde empieza el salseo, ¿verdad? Porque nadie entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Se habían peleado? ¿Le habían pagado menos? Las teorías volaban por todas partes. Pero para ser honestos, yo creo que esto va mucho más allá de un simple enfado o un cheque que no llegó a tiempo. Ustedes saben que Can Yaman, este turco que nos ha robado el corazón a más de una, es un tipo con carácter. Y no solo eso, es un tipo que sabe lo que quiere. Y si no se lo dan, pues, baila diferente. Lo que yo sospecho y muchos conmigo, es que la revista quería vender una imagen de él que ya no encaja. Piensen en sus últimas apariciones, en cómo se le ve. Más maduro, quizás un poco más intenso. Ya no es el jovencito que solo sonríe a la cámara. Tiene otros proyectos, otras ideas, está buscando otro tipo de reconocimiento. ¿Y la revista, en su afán de vender más ejemplares, qué hacen? Pues sacan la foto de siempre, la que les funcionó antes. Pero Can, señores y señoras, ya no está ahí. Él está en otro punto. Y si no le dan el espacio que se merece, si no reflejan quién es ahora, pues, mal vamos. Dicen por ahí que hubo una reunión tensa. Muy tensa. Que él llegó con sus ideas, con sus propuestas de cómo quería ser retratado, qué mensajes quería transmitir. Y la revista, en plan, esto es lo que vendemos, chico, no te compliques. Y ahí es donde se rompió el hielo, o deberíamos decir, el contrato. Para mí, esta decisión de Can de sacudir la revista, de hacer que se replanteen todo, es una señal clarísima. Es él diciendo, hasta aquí. Ya no soy un simple modelo para ustedes. Soy un artista, un profesional, y quiero que me traten como tal. Y eso, amigos, me encanta. Es un golpe sobre la mesa. Imagínense la presión que debieron sentir en la revista. De repente su portada estrella se cae. Tienen que dar explicaciones, o más bien, tienen que buscar una nueva estrategia rápido. Y quizás, solo quizás, esto los obligue a ser más creativos, a pensar en algo que realmente conecte con el Can de hoy. Porque, seamos sinceros, la gente ya no es tonta. Ya no se tragan cualquier cosa. Quieren autenticidad. Quieren ver a las personas como son, no como quieren que sean. ¿Y si Can Yaman está mostrando una faceta diferente, por qué la revista no iba a querer capturarla? A no ser, claro, que no les dé la gana, o no sepan cómo. Yo creo que lo que realmente pasó es que Can se negó a ser la misma portada de siempre, a ser el típico famoso que solo sale sonriendo y posando. Él quiere mostrar su trabajo, sus proyectos, su evolución. Y si la revista no está dispuesta a seguirle el ritmo, pues, puerta. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué va a hacer la revista ahora? ¿Se van a conformar con cualquier cosa, o van a intentar capturar esa esencia nueva de Can Yaman? Porque si lo logran, sería una portada histórica. Y si no, pues seguirán ahí con sus portadas anticuadas, mientras Can sigue brillando en otro lado. Me pregunto si esto es el principio de algo más grande. Si Can Yaman está marcando un precedente para otros artistas, diciéndoles que no se dejen manipular, que exijan respeto por su imagen y su carrera. Sería genial. Entonces, volviendo al meollo del asunto, la razón oculta, creo que es la evolución de Can Yaman. Él ya no es el mismo de hace unos años, y no quiere que lo traten como si lo fuera. Quiso que la revista lo viera, lo entendiera y lo retratara como es ahora. Y si no pudieron o no quisieron, pues, adiós muy buenas. Ahora la pregunta del millón, la que ustedes seguro se están haciendo. ¿Creéis que esta rebelión de Can Yaman hará que la revista cambie su forma de trabajar, o simplemente buscarán otro famoso para llenar la portada?